Buenas tardes. Perdónenme el retraso en la programación de las 11 de la mañana. Hemos tenido, como ocurre muchas veces en estos eventos imprevistos, ya había anunciado en el primer comienzo de esta mañana de que la coordinadora que iba a ser ahora de esta segunda parte del grupo 1, Rita Giacalone, lamentablemente hoy no nos puede acompañar. Ayer falleció sorpresivamente su yerno y por consiguiente no fue posible que hiciera hoy la coordinación. Ella tenía ponencia también ahora para presentar, la aplaza para el viernes. El viernes próximo entonces estará Rita Giacalone haciendo la coordinación y participando. Yo entonces, como anuncié en la primera sesión del día, de la mañana de hoy, voy a asumir entonces la coordinación por Rita. Hemos tenido también otros problemas de conexión. Esta mañana debió haber participado el profesor Hernández de la ULA de Venezuela, que no pudo conectarse. Lo dejaremos para el viernes. Entonces, sobre la marcha, pues toca hacer algunos ajustes. Al profesor Rodrigo Albuja, que participaba ahora, ya participó en la primera sesión, pero vamos a dar juego ahora en esta segunda sesión para acabar también de debatir elementos de la presentación de él sobre la parte de fundamentación teórica de la integración y modelo de desarrollo de América Latina. Y como la profesora Rita tampoco va a poder participar ahora, le hemos pedido al profesor Pablo Guadarrama, que tenía su presentación para el viernes, para adelantarla hoy. Entonces, hoy vamos a tener ahora la presentación prevista de María Victoria Álvarez, que está ya en pantalla, de Jonathan, por Argentina, y de Jonathan Vadillo, que también está en pantalla por México, y se incorporaría como tercera ponencia el profesor Pablo Guadarrama. Entonces tendríamos esas tres ponencias a presentar y luego estaríamos haciendo el debate tanto sobre estas tres ponencias como para complementar temas también de la mañana de hoy. Entonces, para comenzar, le voy a dar la palabra a la profesora María Victoria Álvarez, que comenzará haciendo la primera presentación de su ponencia sobre el regionalismo posliberal en Sudamérica en fase de despolitización, los casos de ALBA, UNASUR y Mercosur. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Rosario, tiene doctorado en Relaciones Internacionales, magíster en Integración y Cooperación Internacional, especialista en Economía y Derecho en la Unión Europea, economista de formación, directora del Grupo de Estudios sobre la Unión Europea y coordinadora del proyecto Jean Monnet en la Universidad Nacional de Rosario. María Victoria, bienvenida y adelante. ¿Cómo le va, profesor? Muchísimas gracias por la invitación. Aprovecho para agradecer también al profesor Félix Peña y un caluroso saludo desde la calurosa Rosario, acá en Argentina, a todos mis colegas y amigos en América Latina y en Europa. Bueno, más allá de algunas cuestiones un poco accidentadas, esperemos que esto vaya encarrilándose, es normal, todos lo hemos aprendido en este último año largo ya de pandemia, así que bueno, estas cosas pasan. Espero no tener yo problemas de conectividad, pero bueno, todo puede suceder. Bien, como para comenzar con mi presentación, primero algunas aclaraciones. Como bien dijo el profesor Vieira Posada, el título de mi ponencia era El regionalismo posliberal en Sudamérica en fase de despolitización, los casos de ALBA, UNASUR y Mercosur. Por supuesto, dadas como le pasó también a Gianluca esta mañana y al resto de los panelistas, bueno, en este año y medio han pasado muchas cosas, así que yo lo cambiaría el título por algo así como despolitización y repolitización del regionalismo latinoamericano,
los casos de ALBA, UNASUR y Mercosur. Además de este pequeño cambio en el título, que justamente trata de dar cuenta de las modificaciones que se han sucedido en los últimos meses en el regionalismo latinoamericano, dos advertencias más quisiera hacer. Por un lado, aclarar que este es un trabajo en proceso, lo que se dice en inglés work in progress, por lo tanto he variado varios de los elementos fundamentales de la ponencia para esta presentación en el día de hoy, comparado con la ponencia que envié en su momento. Y otra advertencia también muy importante que fui viendo a medida que trabajé esta ponencia, tiene que ver con que voy a analizar o intentar analizar tres esquemas muy diferentes entre sí, que más allá de haberse creado en clave de regionalismo postliberal o haberse reformulado en clave de regionalismo postliberal, por supuesto que entre ellos hay grandes diferencias. Por lo tanto, una advertencia adicional tiene que ver con que mis consideraciones van a ser tentativas, preliminares, y no estoy intentando hacer una generalización concluyente, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta entonces estas primeras consideraciones, el objetivo de este trabajo era analizar el ciclo politización, despolitización y repolitización en el regionalismo latinoamericano de los últimos años. Como la mayoría o todos ustedes deben saber, bueno, fue Olivier Daven, un francés que estudia desde hace mucho el regionalismo latinoamericano, quien ya trabajó estas cuestiones, pero sobre todo con Comunidad Andina, CARICOM, Mercado Común Centroamericano, Mercosur, etc. Nosotros no vamos a tomar exactamente el mismo marco teórico conceptual de Daven, pero sí algunos de sus elementos junto con elementos del pensamiento de otros autores. Y como les digo, los tres casos son ALBA, UNASUR y Mercosur. Mercosur, más que nada, como esquema originado en la anterior ola de regionalismo abierto y que se había ayornado en términos de regionalismo postliberal. Bien, entonces, nuestra conjetura de trabajo, y la llamo así de una manera un poco más light, no hablo de hipótesis, nuestra conjetura es que la despolitización de los esquemas postliberales, que vino de la mano de un cambio de signo político en los gobiernos latinoamericanos hacia la derecha, se repolitizan de manera tan precaria que corren el riesgo de entrar en el habitual ciclo de desgaste de las iniciativas regionales. Obviamente, siguiendo un poco con algunas aclaraciones metodológicas, esta es una conjetura de tipo correlacional y no necesariamente intento verificar una conexión causal lineal y directa entre las variables dependientes e independientes. Lo que sí me pareció interesante o que me parecía un poco, por lo menos, novedoso de tratar de hacer es utilizar un marco conceptual teórico conectado con la politización, porque en realidad el concepto de politización, y los europeos que están en este momento en la reunión lo saben bien, el concepto está muy desarrollado desde por lo menos los años 2000 en la literatura especializada europea, obviamente en referencia al proceso de integración europeo, pero frente a esta profusa bibliografía sobre politización en referencia a la Unión Europea, nos encontramos con una muy limitada literatura sobre el tema para América Latina. Con lo cual, simplemente para hacer una breve vinculación entre ambas literaturas, lo que sí me parece importante decir es que hay dos grandes impedimentos para utilizar la concepción europea de politización y aplicarla al regionalismo latinoamericano, que son dos elementos muy obvios, ¿sí? El primer elemento es la cesión de soberanía de los Estados europeos hacia las instituciones supranacionales. Claramente ninguno de nuestros
procesos de regionalistas, digamos, en América Latina tiene esta impronta tan fuerte de cesión de soberanía, y por lo tanto esta progresiva politización de la integración europea es básicamente una reacción al aumento de la autoridad de la Unión Europea a lo largo del tiempo. Y tampoco tenemos en América Latina otro elemento característico de la politización en Europa, que tiene que ver con el debate público de los asuntos de la agenda regional, que a su vez permite la polarización de posiciones, etcétera, ¿no? Entonces, claramente estamos en un regionalismo en América Latina que es exclusivamente, yo diría, me animo a decir, un fenómeno top-down, donde rara vez el debate sobre la integración baja a la esfera pública y polariza posiciones. Entonces, teniendo en cuenta justamente que esta literatura europea no nos ayuda para el análisis en América, sobre el regionalismo en América Latina, utilicé un marco ecléctico en base a algunas pocas obras que trabajan este tema. Por lo tanto, tomé los elementos comunes que tienen las teorizaciones de Daven, de Olivier Daven, de Mónica Hirst y de Andrea Ribeiro Hoffman en obras de diferentes momentos. Y básicamente los dos elementos comunes que encuentro son, en estas, como les digo, en estas obras, tendríamos que ver los factores endógenos que van a resultar vitales en los procesos de politización del regionalismo latinoamericano, fundamentalmente la existencia de intereses comunes entre los Estados miembros y la construcción de instituciones regionales. Estos son los dos elementos más importantes, y creo que es factible considerar que las fases de politización, despolitización y repolitización se van a concatenar en virtud de las fluctuaciones o de los vaivenes que presente tanto esta construcción de intereses comunes como la construcción de esquemas institucionales regionales. Si me lo permite un segundito el Zoom, yo quisiera simplemente compartirles, voy a ver si esto lo consigo, un cuadrito de mi propia elaboración, como para intentar, digamos, llevar a estos tres casos lo que yo les venía comentando. Entonces, si comparamos algo, UNASUR y Mercosur y estas tres etapas, yo me concentraría por una cuestión de tiempo, bueno, en realidad no, tendría que decir las tres etapas de los tres casos, si me permiten, simplemente explicar un poquito este cuadro. La politización postliberal en ALBA se dio a través de consensos en torno a la ideología y recursos materiales cuantiosos. Básicamente estoy hablando de una iniciativa hermana, digamos, del ALBA, por decirlo de alguna manera, como Petrocaribe. Sin embargo, ALBA, más allá de mostrarse como una integración alternativa, no dejó de tener nunca una estructura institucional débil, ad hoc, basada, digamos, en los recursos humanos, sobre todo venezolanos. Y la fase de despolitización yo la veo vinculada con la salida de miembros, por ejemplo, Ecuador con el gobierno de Lenín Moreno, y la salida transitoria, porque ahora volvió a estar, pero durante el gobierno interino en Bolivia, Bolivia también dejó de ser parte de ALBA, ahora con el gobierno de Arce volvió a participar. Claramente ya el ciclo del ALBA con el presidente Nicolás Maduro es diferente a todo el ciclo del ALBA anterior con la presidencia venezolana de Chávez. Hay grandes limitaciones para unar voluntades. La despolitización también se ve en la falta de control y supervisión institucional, en la dispersión de acciones, en propuestas poco viables, en una escasa planificación, etc.
Y me pregunto si hay una fase de repolitización de este esquema. Bueno, en realidad sí se mantienen ciertos consensos en términos ideológicos, es decir, han dejado de fluir los petrodólares venezolanos, pero sí se ve una fuerte, digamos, se intenta compensar con una ideología, con una retórica muy exacerbada. Uno de los consejos del ALBA que más funcionamiento tiene es el consejo político, donde se reúnen los jefes de Estado, jefes de gobierno, y un funcionamiento muy dispar de su estructura institucional, ¿sí? Un consejo político muy activo y los demás consejos con escasa actividad. Si hacemos este mismo ejercicio para UNASUR, vemos que la politización postliberal estaba, entre muchos otros elementos, caracterizado por divergencias en modelos de desarrollo interno, en modelos de inserción internacional, divergencias reencausadas por el liderazgo brasileño, Brasil como árbitro de ese esquema de UNASUR, más allá de que UNASUR, digámoslo claramente, cuenta con una estructura institucional débil. La fase de despolitización, por todas muy conocidas, una salida de la mayoría de los países miembros. Actualmente UNASUR está absolutamente desmantelada, solamente ha vuelto Bolivia con el nuevo gobierno y siguen estando Guyana, Venezuela y Surinam. Si bien Guyana, ya veremos, firmó en la declaración que crea PROSUR. Y bueno, no tiene sede, no tiene funcionamiento institucional, la web oficial no funciona, o sea, está totalmente desmantelada. De hecho, Lenín Moreno le quitó la sede a UNASUR y se la dio a una universidad indígena. De nuevo, la tercera fase, la repolitización. Bueno, esta es una gran pregunta, un gran interrogante que no puedo realmente contestar porque muchos dirán, bueno, el PROSUR, sinceramente, no es la repolitización de UNASUR, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, en todo caso se puede discutir hasta qué punto UNASUR quiso y pudo ser reemplazada por PROSUR. PROSUR es básicamente lo más light que ha tenido América Latina en las últimas décadas. Simplemente algunas reuniones de trabajo y en plena pandemia también todo virtual. Hay 6 grupos de trabajo con 6 ejes temáticos. Eso es básicamente todo lo que es PROSUR. Y para finalizar, bueno, el Mercosur, ustedes, bueno, saben perfectamente, son todos expertos, cómo la politización en clave postliberal en el Mercosur tuvo que ver con un relegamiento de la agenda comercial y una renovación, digamos, un fortalecimiento de toda la agenda política, social, etcétera, una expansión de la estructura institucional, sobre todo a través del Parlamento, del Mercosur, el Instituto Social, el FOSEM, etcétera. La despolitización vino de la mano de los gobiernos de derecha, de centro-derecha, que realizaron una convergencia en la necesidad de la flexibilidad, suspendieron a Venezuela, pero esta convergencia también se dio en cuanto a impulsar la agenda externa, y uno de los grandes hitos de esta despolitización tiene que ver con la firma del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Otro fundamental hito en la despolitización fue la cancelación de las elecciones directas al Parlamento regional. Nuevamente, la tercera fase, ¿estamos frente a una repolitización? No necesariamente, porque ahora tenemos graves divergencias y diferencias entre la Argentina de Alberto Fernández y el Brasil de Bolsonaro, pero hay cierta inercia institucional que se mantiene. Bien. Entonces, para finalizar, no sé si estoy bien de tiempo, profesor, usted me dirá, pero ya estoy prácticamente finalizando. Estas son mis consideraciones finales preliminares.
sin una base institucional ni compromisos a largo plazo, el regionalismo podría llegar a pensarse como que se repolitiza porque surgen nuevos diseños institucionales, surgen ciertos compromisos comunes, pero estos diseños institucionales son explícitamente mínimos, o sea, sin órganos permanentes, mucho más cercanos a una conferencia internacional que a un organismo internacional, y las alianzas son circunstanciales, están basadas en afinidades ideológicas, con lo cual, bueno, en base a los compromisos de los estados en torno a una agenda regional y al diseño de instituciones regionales, estos dos elementos que yo marcaba, observamos que estos procesos en realidad se van a vincular a momentos políticos, es decir, que va a darse esta fase según el momento político, según el momento donde los gobiernos encuentran la oportunidad de construir intereses comunes y crear algún tipo de esquema institucional afín. Finalmente, las victorias, bueno, ya hace un tiempo de López Obrador en México, de Fernández en Argentina o de Arce en Bolivia, han logrado, digamos, matizar la idea de un giro a la derecha tout court en la región. Pero, por supuesto, la fractura ideológica de América Latina, además de la pandemia del COVID, agrega gran complejidad a este escenario regional que ya venía sufriendo fuertes transformaciones y vaivenes. Recordemos que la pandemia encuentra a América Latina en un débil momento de desempeño económico y social, y si uno piensa cómo fue gestionada la pandemia, en realidad fue gestionada íntegramente a nivel nacional, sin la más mínima coordinación en el ámbito regional, más allá de algún tipo de intercambio de información, intercambio de estadísticas, pero no ha pasado de ahí, ¿no? Por lo tanto, queda para el espacio de la reflexión contrafáctica o especulativa analizar cómo se habría enfrentado el flagelo del COVID-19 en la región si hubiera estado en pleno funcionamiento la UNASUR y su Consejo de Salud Sudamericano, o si hubiera estado en pleno funcionamiento el ALBA o la CELAC inclusive. Bien, yo dejo aquí y quedo a disposición para comentarios o preguntas de mis colegas. Gracias. Muchas gracias, María Victoria. Ahorita entonces, después de terminar las presentaciones de ponencias, vendrán las preguntas y comentarios adicionales. Le pediría por favor al equipo técnico, parece que hay personas tratando de ingresar al CIDES, por ejemplo, en este momento está fuera de línea, a ver entonces si se facilita el ingreso de personas que están pendientes. Pasamos a la siguiente ponencia, que está a cargo del profesor Jonathan Badillo, sobre el periodo post-COVID-19, el resurgimiento del modelo de sustitución de importaciones de las ideas del regionalismo latinoamericano. El profesor Jonathan Badillo es profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, candidato a doctor en el programa de posgrado en estudios latinoamericanos de dicha universidad. Tiene magíster en relaciones internacionales y una licenciatura en economía. Entonces, le damos la palabra al profesor Badillo. El sonido, por favor. Sonido. Audio. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? No. Ok. Buena tarde a todas y todos. Voy a compartir mi pantalla para poner la presentación y sea la guía de mi tema. ¿Ahí se ven? Disculpen, ¿sí ya se ve la presentación? Sí se ve, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, primero que nada, una buena tarde, buenos días, depende de dónde se encuentren todas y todos. Es un gusto realmente poder participar en el segundo Congreso de Guidale. Agradezco a los organizadores y a todas las participantes y los participantes que hacemos esta reflexión sobre nuestra América Latina, los procesos de integración y el eje central que es la pandemia, ¿no? ¿Qué hay después de la pandemia?
En este sentido, también quiero darle en particular un agradecimiento al doctor Vieira, que tuve la oportunidad de conocerlo hace 2 años aquí en México, cuando vino a dar un ciclo de conferencias muy interesantes, y fue como conocí el proyecto de Gridale, del cual estoy fascinado y me parece que es fundamental promover esta idea de construir teoría desde América Latina para América Latina y entender nuestras especificidades, considerando obviamente otros ejemplos o casos como es la Unión Europea. Sin embargo, me atrevo a decir que en México todavía tenemos un poco atrasado toda esta dinámica, y por eso es fundamental encontrar espacios donde se pueda dialogar y haya gente que tenga estas mismas ideas. En ese sentido, yo también voy a hacer un comentario, una salvedad, una advertencia. En principio, mi tema a exponer tenía que ver sobre la conexión de puentes teóricos entre los argumentos de la CEPAL fundacional sobre procesos de integración económica, sí, rescatados y recontextualizados a nuestra actualidad. Sin embargo, cuando se presenta el COVID, hay una modificación, y esa modificación fue a favor de mi tema, porque ahora, con todas estas afectaciones comerciales y de proceso de integración en América Latina, el COVID ha demostrado que algunos preceptos o algunos conceptos o algunas categorizaciones desde la CEPAL fundacional tienen más vigencia hoy día, ¿no? Como elementos de integraciones productivas, apoyo de política entre los países latinoamericanos para hacer frente a un sistema internacional adverso, es decir, reconocer que hay afectaciones comunes y por lo tanto elementos que nos permiten dar esta coordinación e integración. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación es hacer una reflexión selectiva sobre las aportaciones de la integración regional, como se los mencioné, enfatizando la Escuela Económica Latinoamericana del Estructuralismo y también la Escuela de la Autonomía Política, principalmente de Carlos Puy y Helio Yaguairi. Lo que busco es demostrar que en el periodo post-COVID-19, lo que nos viene adelante, realmente estos conceptos o esta parte teórica tiene vigencia para explicar un posible, desde el plano teórico, claro está, una posible explicación de cómo puede llevarse un acercamiento y unificación entre países en vías de desarrollo como son los latinoamericanos. Por lo tanto, lo que se busca es realizar un arsenal teórico recontextualizado. He seguido las conferencias que lleva el grupo, y evidentemente si uno pensara que la metodología de la década de los años 50 o 60 debe ser aplicada tal cual hoy día, estaríamos, creo yo, en un error. Por eso es importante identificar los contextos regionales e internacionales que imperan para saber la capacidad explicativa. También quiero hacer otra salvedad. No se busca ignorar o desprestigiar todo lo que tenga que ver con la formación de la Unión Europea como ejemplo de éxito. Simplemente lo que parto yo al decir es que no necesariamente es tan replicable o hay especificidades en cada uno de los procesos que vuelve a América Latina un caso particular. En este sentido, hay 3 ejes que llevan esta presentación, que también es un texto que se está trabajando. Evidentemente aceptaría todos los comentarios y todas las observaciones para poder definir y mejorar el trabajo, ¿no? Lo primero es fundamental. Lo que nos tiene aquí es el COVID-19. ¿Qué hay después de COVID-19? ¿Cuáles son los planes de acciones? Y lo que queda claro es que el COVID-19 ha generado la mayor crisis económica que se recuerda, por lo menos superiores al crack del 29 o la década perdida. Sin embargo, esta afectación sanitaria no ha tenido diferenciación entre país desarrollado o en vías de desarrollo en términos de salud por los contagios que existen. Sin embargo, para América Latina y el Caribe, el COVID vino a evidenciar las fragilidades estructurales, tanto exógenas como endógenas, que existían. Es decir, ya teníamos unas afectaciones previas que se profundizaron a partir de la pandemia. El segundo eje del texto es demostrar o resaltar que la integración en América Latina siempre ha tenido una característica bajo el binomio de desarrollo-autonomía, que lo puede totalmente diferenciar de otros procesos, como el europeo, como el asiático, como el africano. Y en este sentido también es válido cuestionar a veces qué tan replicables son las teorías universales sustentadas en el éxito de la consolidación de la Unión Europea.
Ojo, otra vez aquí menciono, existen, ejemplos e instrumentos de la Unión Europea que pueden ser analizados y que son una guía para llevar a cabo. Sin embargo, no caer en el escepticismo de debemos ser como la Unión Europea. Y por último, algo fundamental para el texto es demostrar que una interpretación teórica que vincule las experiencias pasadas de unificación visto como aprendizaje y no fracasos de la unificación de países en vías de desarrollo permite comprender el devenir de las iniciativas contemporáneas, es decir, qué nos va de aquí, del 2020 para adelante. ¿Ok? Y en este sentido se demostraría que la integración latinoamericana tiene la capacidad de ser resiliente. Fueron 3 preguntas básicamente las que motivaron ese trabajo. Y la primera es, ¿el periodo post-COVID-19 es el resurgimiento del modelo de distribución de importaciones de las ideas, del regionalismo? Cualquiera se puede dar cuenta que evidentemente mi tema y mi título es muy sugestivo y muy estructuralista, muy a la cepalina, muy en la idea de Previk, Furtado y todos estos grandes teóricos latinoamericanos. Y en el sentido de jugué con las palabras de es el momento donde nuestras aportaciones desde América Latina pueden servir para guiar un nuevo horizonte. Y en este sentido también es posible interpretar la integración con un acervo teórico endógeno y buscar el desarrollo económico, que difiere mucho de lo que ha ocurrido en la Unión Europea. La guía de la presentación es básicamente dejar clara cuáles son, desde mi interpretación, las limitaciones de la teoría clásica sobre la integración desde las ciencias económicas y las relaciones internacionales, para después dar una mirada hacia las aportaciones del estructuralismo y de la escuela teórica de la autonomía. Y en tercer lugar, para mí, uno de los elementos fundamentales que ha sido el canal de transmisión de la parálisis del comercio son las cadenas globales de valor y cómo América Latina ha resentido este impacto, ¿ok? Y las consideraciones finales. Yo sé que lo que estoy haciendo es una presentación teórica, sin embargo, me parece fundamental presentar esta gráfica o este argumento con evidencia estadística para sustentar. ¿Qué significa esta gráfica o qué nos está diciendo? Prácticamente fueron las estimaciones de la CEPAL que se hizo desde el año pasado, donde hacen un análisis y dejan claro que el comercio de bienes va a tener no solo se va a paralizar, va a tener una contracción, una pérdida entre el 13 y el 32%. Es decir, la demanda agregada se congela, los flujos comerciales se congelan, pero ojo, de bienes tangibles. Si esto lo pasamos a servicios o servicios de alta tecnología sería otra cosa. Pero América Latina participa en cadenas globales de valor y es uno de los principales canales de transmisión de las afectaciones de las economías y de su conexión a nivel internacional. Y el segundo, a raíz también de la pandemia, es la posibilidad de que en este periodo se tengan argumentos para tratar de negociar como bloque o como asociaciones o como cooperación ante agentes ya sea privados o internacionales. ¿En qué sentido? Quizá negociar los financiamientos para una reconstrucción o una reactivación económica o simplemente ponernos de acuerdo para tratar de movilizar las estructuras productivas para desarrollar una vacuna o incluso negociar ante las farmacéuticas como bloque para la obtención. Esto no va a perder mucho tiempo, básicamente es el modelo que todas y todos conocemos sobre el proceso de integración de Bela Balazar, donde plantea en un principio la reducción de los aranceles hasta llegar a la creación de instituciones supranacionales, en donde el proceso es lineal, progresivo, armónico hasta cierto punto y explica en gran medida lo que ocurrió en la Unión Europea a partir de los años 50. Sin embargo, mi interpretación o mi visión es hasta qué punto puede ser replicable. ¿Cómo qué? Como el uso de una moneda común, como la creación de instituciones supranacionales o parlamentos, ¿okay? Que vengan con el devenir político o la unificación contigua de un continente. Pero si esta situación lo trasladamos a las experiencias que tenemos diversas, puse algunas como ejemplo, pero existen más, hasta qué punto este tipo de explicación nos da el mapa general o el funcionamiento o la evaluación de si es progresivo hacia adelante o se está contrayendo el hacer la unificación entre países en vías de desarrollo como son las latinoamericanas. Por lo tanto, lo que se lleva a la tarea es construir un arsenal teórico crítico en el que yo hago la presentación
De la parte económica, de las principales aportaciones a la integración económica desde la teoría neoclásica o ortodoxa, donde básicamente nos plantean que la integración es la asignación eficiente de los recursos en un tiempo determinado y los factores de la producción. Si esto se aplica hacia la Unión Europea, ciertamente tiene mucho sentido y es valioso para explicar la conformación después del periodo de la Segunda Guerra Mundial o el de la posguerra, en el que la integración económica busca reactivar el comercio y considera que las estructuras productivas y los países ya son desarrollados, ya son maduros. Por ejemplo, Alemania, con su devastación, era un país ya industrializado, Inglaterra o Francia. En este sentido, lo que hago es la diferenciación entre la parte ortodoxa y heterodoxa de las ciencias económicas y yo parto de la escuela económica del estructuralismo para demostrar que no necesariamente estas explicaciones del crecimiento económico y la asignación eficiente de los factores productivos explican la integración en América Latina. El segundo ejemplo que pongo para la diferenciación entre heterodoxia y ortodoxia son de las relaciones internacionales, donde ciertamente las explicaciones para la Unión Europea buscaron esta idea de cuestionar o superar el Estado-Nación como principal institución para garantizar tanto la paz y como la reactivación económica y la interconexión al sistema internacional. ¿Ok? Y en ese sentido, lo que hago es dejar muy claras las diferencias entre el proceso europeo y los procesos en América Latina. Por eso es que las aportaciones teóricas de la autonomía y el estructuralismo, básicamente puedo diferenciar en tres grandes aspectos. La parte económica, la industrialización que promueve, la integración que se promovió en Europa partía de estructuras y países industrializados o maduros. La segunda, en la parte política, era una búsqueda de creación de instituciones supranacionales en Europa. Y el tercero, para algunos autores, demuestran que el financiamiento es fundamental y el financiamiento que se tuvo para la Unión Europea viene básicamente a partir del Plan Marshall y las conexiones de Estados Unidos con Europa bajo la idea de la contención del comunismo. O sea, esos serían tres elementos característicos de la Unión Europea. Pero ¿qué ocurre en América Latina? Con la Escuela Económica del Estructuralismo, básicamente las aportaciones hacia la integración económica parte de decir que las estructuras productivas latinoamericanas buscan industrializarse, buscan generar una transformación productiva, es decir, crear industrias o cadenas de producción regionales que coadyuven a la superación de la condición de básicamente el centro-periferia y la dicotomía de que las explicaciones de la economía clásica no necesariamente explicaban la realidad histórica de América Latina y su conexión al sistema internacional. Por el lado del Celso Furtado, lo que se demuestra es que en América Latina lo que tenemos es un proceso de subdesarrollo característico de nuestras estructuras y que tiene que ver con la lucha de clases al momento de buscar una estructura productiva que se inserta al sistema internacional, dejando claro que en América Latina lo que existe es un proceso de subdesarrollo que no necesariamente es una etapa previa al desarrollo que han experimentado países centrales o industrializados. Son procesos totalmente paralelos. Y es por eso que la integración desde estas aportaciones cepalinas nos dan este resultado. La segunda aportación que tenemos es lo de la teoría de la autonomía, donde la integración de América Latina no necesariamente ha buscado superar la idea de Estado-Nación como se ha presentado en otras ponencias de este grupo de trabajo, donde lo que se busca es la unificación de países soberanos en el que tengan la idea de encontrar afectaciones comunes y buscar una articulación que les permita negociar como bloque, como región ante problemas comunes. Y los ejemplos, el primer ejemplo que me viene rápido a la mente es cuando América Latina sufría en la crisis de la deuda de la década de 1980, como el canciller Dante Caputo, argentino, busca generar un entendimiento sobre los países latinoamericanos que estaban teniendo afectaciones por la crisis de la deuda y buscar llegar a hacer una propuesta o una unificación para negociar ante sistemas internacionales. Y en específico, lo que yo rescato de las aportaciones tanto del estructuralismo como de la teoría de la autonomía son los siguientes.
la búsqueda de la autonomía y el desarrollo económico bajo una integración sur-sur, ¿ok? Aquí donde yo me quiero concentrar más son los instrumentos. Son los instrumentos que que se llevan a cabo. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención este de gradualidad y protección arancelaria, es decir, buscar que la integración sea benéfica más que agudice los problemas de desigualdades económicas productivas que se tienen. También, en este sentido, identificar países de menor desarrollo económico es fundamental para entender que la integración regional, como por acto de magia, no va a quitar el subdesarrollo, no va a quitar una estructura productiva arcaica. Lo que se requiere es una articulación que permita un crecimiento simultáneo. ¿Ok? Y en este sentido, el texto donde habla sobre la integración de América Latina, del estructuralismo en el mercado común latinoamericano, y donde se lee entre líneas que lo que se plantea es la creación de cadenas de producción regionales que permitan esta transformación productiva y esta industrialización como bloque, ¿ok? De la parte de la autonomía, lo que yo rescato es esta situación de no necesariamente se está buscando la creación de instituciones supranacionales. Lo que encontraron tanto Carlos Puy como Elio Yaguaribe, que cabe mencionarlo, son teorías o autores que en México no se conocen, no hay mucho eco de esta parte de las aportaciones latinoamericanas, pero que buscan identificar que elevar el poder de negociación o el nivel de negociación de los países latinoamericanos puede ser un instrumento para generar este proceso de integración política, ¿ok? Y simplemente pongo ahí unas cosas a resaltar, ¿no? Que la autonomía debe ser vista como la capacidad de llevar a cabo o optar por el devenir político de cada una de las naciones, comprendiendo las estructuras nacionales y el funcionamiento internacional. ¿Ok? Y en este sentido, el funcionamiento o el contexto internacional en el que nos encontramos y nos encontraremos post-COVID-19 me parece que es un elemento donde esta teoría gana relevancia y recontextualizándola puede ser un elemento explicativo para el acercamiento entre los países. ¿Ok? Y evidentemente la integración de la autonomía tiene que ver con la viabilidad nacional y la permisibilidad internacional, que es este proceso o esta etapa del post-COVID-19. Por último, yo en el que más me concentro es sobre la categoría de la integración autonómica, que es la autonomía heterodoxa. Es aquella donde realmente no hay un enfrentamiento directo contra la hegemonía de un eje a nivel internacional, pero que permite tener márgenes de negociación y unificación política para hacer un frente común. Y por último, ya para no extenderme, lo que presento aquí son las cadenas globales de valor. Esto es básico porque es la nueva estructura de comercio y la nueva forma en que se está interconectando lo local con lo global. Ciertamente es un proceso en el que lo han llevado a cabo las empresas transnacionales, agentes privados. Y yo siempre he dicho que las empresas transnacionales hay que saber describirlas con nombre y apellido. El nombre puede ser Ford y el apellido es Estados Unidos. El nombre es Bayer y el apellido es Alemania. ¿Ok? Estas grandes empresas lo que han buscado es integrar los sistemas productivos periféricos, centrales o emergentes. ¿Para qué? Para llevar a cabo la producción de bienes o la prestación de servicios en etapas de producción a nivel internacional. Sin embargo, lo que se ha demostrado con diferentes estudios, tanto de la CEPAL como de académicos latinoamericanos, es que las cadenas globales de valor representan una trampa tecnológica, un estancamiento productivo, donde en general los países latinoamericanos se encuentran en el proceso o en el nodo de ensamblaje, es decir, la maquila, donde no necesariamente se tienen mayores niveles tecnológicos, productivos u horizontes de especialización, ¿ok? Y evidentemente aquí lo que tenemos es que aquellos países o empresas o sectores que se encuentren en la etapa de preproducción son aquellos donde las cadenas globales de valor dan mayor beneficio, como ejemplo el diseño de marcas o la investigación y desarrollo. Por el lado de la postproducción nos encontramos en los servicios. Hoy podemos ver que a pesar de todo lo que es la parálisis mundial,
existe y continúan los procesos, los servicios como de compra-venta por internet, la articulación de los servicios de llegada y demás. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con América Latina? ¿Ok? Aquí lo que yo estoy demostrando es que ciertamente existen cadenas globales de valor en las que operan diferentes regiones o agrupamientos de países en América Latina. Sin embargo, podemos identificar que no necesariamente participan en sectores de tecnología media o alta. ¿Ok? Si quitamos el sector automotriz, que es un elemento generalizado en todo, no tenemos sectores que tengan mayor desarrollo tecnológico. Estamos clavados en la especialización de cadenas de materias primas. Pero ojo, tampoco quiero decir que la especialización en materias primas es negativo. Es negativo porque no necesariamente los gobiernos tienen los beneficios absolutos de esta producción. Por ejemplo, la soja, lo que es la exportación de soja en Brasil. A mí me sorprendió enterarme que una de las principales empresas que lleva este sector es Bayer, donde la especialización y la gran exportación de materias primas va a dar los beneficios y las divisas a las arcas de empresas privadas y no necesariamente hay un derrame tecnológico o una mayor proyección en la estructura tanto de Brasil o del Mercosur, ¿ok? Y es por eso que aquí lo que les presento es también lo que el doctor Durán Lima, especialista funcionario de la CEPAL, ha llamado las 3 grandes fábricas, ¿ok? Respecto a cadenas globales de valor. La fábrica norteamericana, la fábrica europea y la fábrica asiática. Sin embargo, como se observa en el mapa, no tenemos realmente una fábrica latinoamericana. Yo arguyo 2 cosas. Uno es que estas cadenas globales de valor son guiadas por empresas transnacionales y no necesariamente buscan otra cosa que no sea la obtención de materias primas. Y es aquí donde mi argumento entra. Entonces, tanto las opciones del estructuralismo latinoamericano con la creación de cadenas de producción regionales permitiría crear este proceso de integración productiva y un área de oportunidad en el que nos encontramos en el periodo post-COVID-19. En este sentido, ya con esto finalizo, es los comentarios finales, donde la integración regional latinoamericana parte de reconocer, promover y a partir del periodo, también toma mucha importancia a partir del periodo post-COVID-19, la búsqueda del binomio desarrollo-autonomía, dado que la forma en que hemos dado el tipo de integración productiva a cadenas globales de valor no necesariamente nos ha dado estos márgenes de autonomía o desarrollo económico. Por último, el siguiente es que la integración en América Latina lo que busca es superar el subdesarrollo económico y buscar niveles de autonomía política frente a actores internacionales como pueden ser, ya lo mencioné, búsqueda de autofinanciamiento, búsqueda de vacunas o la idea de generar nuestras vacunas desde América Latina. Y es evidente que el periodo COVID-19, post-COVID-19, nos deja una gran lección. Hay que desarrollar cadenas de producción regionales que hagan frente a esta disparidad tan fuerte y estos niveles tecnológicos tan atrasados como los que tenemos. Y por último, lo que yo planteo es que el periodo post-COVID-19 es una nueva fase histórica en el que las explicaciones desde América Latina deben de tomar una relevancia y además una búsqueda de identificar las fortalezas y las debilidades que tienen nuestras economías, nuestros sistemas políticos y nuestras sociedades. Gracias. Disculpen si me extendí. Muchas gracias, profesor Vadillo. Para finalizar las ponencias y luego tengamos ya un debate abierto, tendremos la presentación de su ponencia por el profesor Pablo Guadarrama sobre presupuestos para caracterizar la cultura integracionista latinoamericana. El profesor Pablo Guadarrama es doctor en filosofía en la Universidad de Leipzig y doctor en ciencias en Cuba, como profesor emérito de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas en Cuba, y es profesor actualmente de la Universidad Católica de Colombia y de la Universidad Nacional en Colombia, y tiene múltiples publicaciones sobre el pensamiento filosófico latinoamericano. Adelante, Pablo, por favor. Buenas tardes.
¿Me escuchan bien? Sí, cómo no. Bueno, ante todo agradezco profundamente la gentil invitación, ¿no? Gabriel Eira y de todos los organizadores del Congreso. Voy a tratar de sintetizarles algunos presupuestos que están desarrollados en el primer capítulo de un libro mío que acaba de, bueno, ya comenzó su impresión por la editorial Penguin Random House como producto de aquí en Bogotá, de un trabajo de nuestro grupo de investigación Aldo Moro con la Universidad de Salerno y la Universidad Católica de Colombia, en el cual, bueno, el año pasado, y como continuidad de eso, publicamos sobre latinoamericano, sobre y poder, y este que acaba de salir, Integración en la Globalización, que también es de ese mismo grupo y también por esa misma editora hace apenas unos días. La presentación que voy a hacer se va a concentrar desde la filosofía política en algunos presupuestos del marco teórico que consideramos es necesario para entender la cultura integracionista en América Latina, a partir del criterio de que la cuestión no es solamente de problema de voluntad política, aunque esto es importante, pero hay que hacer un análisis multifactorial, ¿no?, de los factores que integran la cultura integracionista y ver en qué medida la cultura, a partir de un concepto de cultura que hemos desarrollado, que no es todo lo que produce el ser humano, el hombre produce también excrescencias sociales que atentan contra la condición humana, ¿no?, ya que no existe propiamente una naturaleza humana ni una metafísica esencia humana, sino una condición histórico contradictoria, ¿no?, del ser humano, ¿no? Ahora, ninguna época en la historia de la humanidad ha asimilado favorablemente todo lo que ha producido. Y yo creo que los procesos integracionistas tampoco han sido en todo sentido favorables, a veces no han tenido consecuencias favorables, ¿no? Nosotros partimos del criterio de que cultura integracionista es aquellas ideas, acciones propiciadoras de un mayor grado de dignificación de los pueblos, ¿no?, a través de su unión, que en aras de facilitar el intercambio recíproco de productos, de procesos materiales, espirituales, servicios, contribuyan, ¿no?, a enfrentar formas alienantes, obstaculizadoras, ¿no?, de la realización de los niveles de vida, de justicia social, ¿no? Y por eso nuestro análisis va a centrarse en la presunta hipótesis de que la cultura latinoamericana, en un proceso progresivo, claro, zigzagueante, ha habido en la integración momentos de ascenso y momentos de descenso, pero nosotros no nos vamos a concentrar, no lo hacemos en el libro, en los procesos históricos reales que ha habido, ¿no?, desde inicios del siglo XIX hasta acá, sobre esos vaivenes, ¿no?, de la integración, sino que nos vamos a centrar la atención en qué factores lo han obstaculizado desde el punto de vista de la cultura integracionista y qué factores a nuestro juicio lo propician o lo pueden propiciar. En primer lugar, como entre los factores obstaculizadores, nosotros planteamos todo ese eurocentrismo, ¿no?, que ha llevado a subestimar, ¿no?, el valor de muchas civilizaciones originarias, ¿no?, de los pueblos de nuestra América, y que pues fluctúan en el ambiente cultural de estos pueblos. Lógicamente no es lo mismo la valoración de esas culturas para un argentino que para un guatemalteco, ¿no?, o para un peruano o un mexicano. Y pareciera que no, pero eso sí incide un poco en la identidad, primero regional, de los pueblos, ¿no?, latinoamericanos. Creo que también un segundo factor es la subsistencia de numerosos idiomas, ¿no?, en los pueblos originarios, y esto es algo debatible, ¿no? Yo cuando el año pasado presenté algunas de estas ideas en un congreso en Salerno, pues hubo reacciones allá de México, ¿no?, respecto al tema somos del criterio que el mantenimiento de los idiomas nacionales, regionales o étnicos, es favorable por una parte, pero mientras que no se integren a el idioma español o el idioma portugués, pues pueden representar, ¿no?, algún tipo de obstáculo, ¿no? Otro factor que subyace es que hubo diferentes políticas en los procesos de conquista y de colonización. No es lo mismo el proceso de la monarquía española que la portuguesa, ¿no?
Y eso dio lugar a procesos emancipadores diferentes. Por eso en Brasil no hubo un proceso de lucha armada por la independencia, un proceso muy evolucionista al estilo positivista, ¿no? De Comtiano, hasta en la bandera, ¿no? De orden y progreso, ¿no? Y eso incide igualmente en la mentalidad, ¿no? Que no es lo mismo en unos pueblos aguerridos que lucharon, ¿no? Por la independencia que otros que no lo lograron así. Otro elemento que también consideramos como obstaculizante es la significativa diferencia en la proporción de inmigrantes europeos a partir de la vida republicana. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, lógicamente, la xenofilia en algunos lugares, ¿no? La nordomanía, como decía el uruguayo José Enrique Rodó, de algunos sectores, a importar blancos, ¿no? Anglosajones, como fue la política de Sarmiento en Argentina u otras, ¿no? A la xenofobia, al contrario, de algunos gobiernos y políticas muy cerradas, ¿no? Muy hacia adentro, ¿no? Y eso lógicamente incide también en cierta, no es la misma postura entre pueblos, digamos, caribeños o pueblos vinculados a los puertos, que son más abiertos, ¿no? A que los pueblos intramontanos, que resultan un poco más xenofóbicos, ¿no? Creo que también otro factor negativo es la exacerbación de los nacionalismos, ¿no? Y los conflictos fronterizos que han conducido, ¿no? A innumerables conflictos bélicos, ¿no? Y estos se presentaron prácticamente desde el proceso mismo casi posterior, ¿no? A la independencia. Si por un lado después vamos a ver que entre los factores favorecedores fue el hecho del carácter multinacional de las tropas independentistas, también hay que ver que ya de inmediatamente que se establece la vida republicana, que era un logro extraordinario, mientras Europa estaba en la Santa Alianza, en la restauración borbónica, en el restablecimiento de las monarquías absolutas, en América estaban surgiendo, ¿no? Repúblicas democráticas, pero controladas por los conservadores que no les interesaba mucho, ¿no? Hacer un cambio de justicia social, sino simplemente una independencia política, ¿no? Con relación a las metrópolis coloniales. Otro factor que creo que es obstaculizante son esos procesos de clonación cultural, ¿no? Que nos han ido imponiendo los medios de comunicación manejados por los centros de poder económico y sobre todo en estos tiempos de globalización. Precisamente este libro que acaba de Integración, la globalización, analiza de manera particular esto y lo estudiamos con varios investigadores de Europa y de América Latina, ¿no? Porque, claro, la imposición de un American Way of Life, de una concepción de un solo modelo ¿no? De beneficio, ¿no? Y no del buen vivir, puede en cierta medida tener efectos culturales en los procesos de integración, ¿no? Otro elemento que consideramos obstaculizante son los grandes centros comerciales, ¿no? De las empresas transnacionales, ¿no? Que a veces algunos hasta presentan como orgullo, ¿no? Como símbolo de progreso, ¿no? Y en verdad no nos percatamos del efecto enajenante que tienen esos grandes centros, aparte del efecto económico que ya sabemos que se llevan la riqueza, ¿no? Sino también de la imposición de modelos de conducta, de consumo y en general de afectación de las identidades culturales, ¿no? De cada país. Otro elemento es, y estoy presentando brevemente, porque lógicamente está más desarrollado, ¿no? En el libro, la vacilante postura de la clase media, ¿no? Que por un lado siempre trata de mantener una posición un poco difícil de entender y que muchas veces prefiere más emigrar, ¿no? Que orientarse hacia adentro, ¿no? Y eso da lugar a que a veces esa clase media no se identifica tampoco con luchas sociales, excepto que le afecten directamente, como últimamente con este pandemia, ¿no? Que ha habido luchas sociales, protestas, ¿no? Es así. Pero indudablemente la clase media siempre es algo un poco impreciso. Por eso el amigo dominicano Héctor Díaz Polanco dice, cría clase media y te sacarán los votos, ¿no? Así, porque no hay realmente una definición política muy clara, ¿no?
Otro elemento obstaculizante para mí es la deformada visión que generan los turistas europeos y norteamericanos sobre las bondades de sus respectivos países. Lógicamente, los que vienen de turismo no son gente de la clase más pobre de estos países, son gente de clase media hacia arriba. Y lógicamente dan una imagen edulcorada, ¿no es así?, de la sociedad europea, de la sociedad norteamericana. Y eso pues afecta un poco también desde el punto de vista cultural, ¿no?, la idea de integración. Y la gente prefiere más integrarse con Europa, ¿no?, o con Norteamérica que con el país vecino, ¿no?, que tiene al lado. Otro obstáculo es la insuficiencia de las instituciones educativas y culturales en relación con la promoción del ideario integracionista. Es fácil descubrir que en la mayoría de los países latinoamericanos, en la labor pedagógica y educativa, el tema de la integración ocupa muy poco espacio. Eso es, y por lo tanto, ¿qué podemos esperar de las nuevas generaciones? Otra es que la promoción cultural y educativa de las embajadas y de las instituciones transnacionales, pues tampoco favorece mucho, ¿no?, la integración latinoamericana, y más bien lo que dan, repito, es la imagen, ¿no?, del mundo capitalista desarrollado. El racismo y las políticas divisionistas de algunas organizaciones que con criterios discriminatorios subyacen a veces de forma muy sutil, ¿no?, y que a veces mantienen una postura con relación al mestizaje. En vez de ver el mestizaje como un factor positivo, lo ven como un factor negativo, ¿no? Y eso se inculpa, ¿no?, en determinados pueblos que quieren, sobre todo las negras, alisarse el pelo, ¿no?, porque siente complejo de inferioridad, ¿no?, siguiendo a Voltaire allá, de que el pelo encaracolado era inferior, ¿no?, al pelo liso, el pelo rubio, o mono, como dicen por acá, o catiro, como dicen por otras partes, es superior, ¿no?, al pelo negro. En fin, esos factores también. Otro factor son las dictaduras militares, la violación de los derechos humanos y los atentados contra la paz que se han producido. Las dictaduras en general no han favorecido los procesos integracionistas, ¿no? Otro es la insuficiencia de las políticas de la cultura ecológica, ¿no? Lógicamente, el hecho de no tener conciencia de la necesidad de mantener lugares comunes como el Amazonas o las cadenas montañosas, todo eso, eso afecta indudablemente. En fin, son todo un conjunto de factores, pero no todo es negro. También hay grises y hay blancos. Y vamos a ver ahora, a nuestro juicio, cuáles son algunos de los factores favorecedores. Bueno, en primer lugar, en la cultura integracionista, creo que los nexos internos y externos que establecieron las civilizaciones originarias de los pueblos, de una forma u otra subyace más allá de las fronteras, ¿no?, de incas, mayas, aztecas, ¿no?, sobre todo, y que hoy en día, de una forma u otra, nos guste o no, se mantiene latente, ¿no?, en la mentalidad de muchos de estos pueblos, de manera que no es tan difícil, ¿no?, establecer diferencias entre pueblos que estuvieron, ¿no?, bajo determinadas culturas precolombinas. Otro es un factor favorecedor a nuestro juicio, es el predominio del idioma español y del idioma portugués, independientemente que subsistan, ¿no?, las lenguas originarias, y que estos pueblos mantengan su lengua, pero también puedan comunicarse, ¿no?, en las lenguas predominantes. Otro factor que yo creo favorecedor es el catolicismo y el sincretismo derivado de la imbricación de las religiones con los pueblos indígenas y los pueblos esclavos africanos. Es sabido que todas las grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el budismo, de una forma u otra han contribuido a los procesos de integración cultural, ¿no? Otro factor que creo que es también propicio para la integración es, bueno, todo el proceso de germinación de una identidad cultural que se da, sobre todo a partir del pensamiento ilustrado del siglo XVIII, y que cristalizó, lógicamente, en los procesos independentistas, ¿no?, y que ha seguido creciendo, ¿no? Otro es el papel de la navegación marítima que se produjo, la prensa, el transporte terrestre, todos estos factores han favorecido el intercambio, ¿no es así? E incluso también creo que la composición étnica, clasista y territorial que hubo en los procesos independentistas, en cierta forma han coadyuvado a mantener cierta unidad, ¿no?, cierta identidad entre algunos pueblos que sienten esa solidaridad, ¿no?, que se dio tanto en los procesos independentistas como que se ha dado
en la cierta simpatía con procesos revolucionarios como la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana, la Revolución antiandina, es decir, los procesos, y también con procesos emancipadores de solidaridad con la independencia de Puerto Rico o de otras, ¿no? Procesos, ¿no? Creo que un factor también favorecedor ha sido ese pensamiento antiimperialista, antifascista, anticolonial. Eso juega un papel indudablemente en la cultura integracionista, ¿no? Y en general en la solidaridad de nuestros pueblos. Y sobre todo también la identificación con los éxitos intelectuales de artistas, científicos, ¿no? Cuando un escritor quiere un premio Nobel o adquiere una de esas, eso juega un papel favorable en todos los latinoamericanos. No hace falta que uno sea de un país u otro para sentir orgullo, ¿no? Por cualquiera de esas expresiones artísticas o culturales. Me parece que un factor también favorecedor ha sido la superación de los índices de analfabetismo, ¿no? Y el incremento de los niveles de escolaridad que ha habido, ¿no? En la población en los últimos tiempos, ¿no? Y el ritmo de intercambio académico, informativo de profesores, intelectuales, ¿no es así? Así como el incremento del turismo y de los procesos migratorios, que da lugar a que los pueblos se conozcan más, como decía José Martí, ¿no? Los pueblos han de andar juntos como la plata en las raíces de los Andes porque han de luchar juntos, ¿no? También creo que tomar conciencia de la interdependencia del medio geográfico común, de cuencas hidrográficas, bosques, cadenas montañosas, en fin, todo eso. También pienso que la cierta homogeneidad en los sistemas políticos republicanos que hay en América Latina, independientemente de que unos países creen que tienen el democratómetro perfecto, ¿no? Para medir quiénes son demócratas y quiénes no, pero bueno, eso es otro tema. Y sobre todo la conservación de la paz y de los derechos humanos. Recuerden que la CELAC declaró, ¿no es así?, que América Latina es un continente de paz. En fin, a grosso modo, estos son los elementos que yo creo a favor y en contra. Y escucharemos ahora otros nuevos, entonces para la segunda edición del libro, porque ya va a salir en los próximos días, también los tomaremos en consideración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Noemí está presente en sala y yo le preguntaría si de todas maneras el profesor Fernández quiere hacer su presentación o si la dejamos para el viernes y hacemos más bien debate sobre las 3 ya presentadas. Noemí. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchan? Bueno, ahí está el profesor Fernández, que ya ha sido presentado en la mañana de hoy. A ver si entonces, si por fin puede hacer a través de la residencia de Noemí Mellado su presentación. Adelante, profesor Fernández. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, en primer lugar, pedirles que por favor me disculpen por el inconveniente de esta mañana, pero fueron cuestiones imprevistas, ajenas a mi voluntad. Y con el permiso de ustedes, voy a compartir pantalla para mostrar la presentación que tengo prevista y comenzar entonces a abordar el tema que tenemos pendiente. La ponencia se titula Supranacionalidad o Intergubernamentalismo, a modo de pregunta, y va concretamente dirigido a evaluar sucintamente la lógica institucional de la ASEAN y el Mercosur. A manera de introducción, entonces, referir que aunque la eficiencia institucional a nivel nacional de los países se puede estudiarse según las dimensiones del Estado, a nivel regional esto es muy complejo. ¿Y por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que si a nivel nacional son las burocracias nacionales quienes pueden emitir, aprobar, hacer cumplir normas de manera imperativa e inmediata por ese poder de imperio, en el regionalismo no, porque la integración entraña procesos en donde convergen países voluntariamente que son independientes y por lo tanto son soberanas, tienen sistemas políticos y legislativos propios que deben seguirse. Esto trae entonces como implicaciones para esta nueva región integrada que deba acordarse un mecanismo institucional que debe ser adoptado para su puesta en marcha y para su aplicación. Por tanto, el regionalismo puede ser o supranacional o intergubernamental
Y es por esto que el objetivo general es analizar comparativamente la lógica institucional de la ASEAN y el Mercosur a través de sus mecanismos de gobernabilidad. Esto es, procedimientos para tomar decisiones, elaborar, aplicar normas y solucionar controversias, a fin de identificar de forma preliminar la eficiencia institucional de la integración y determinar si el intergubernamentalismo incide sobre el avance del regionalismo. Por tanto, se tratarán tres ejes. El primero tiene que ver con elementos conceptuales sobre integración y lógica institucional. El segundo, debate entre supranacionalidad e intergubernamentalismo en el regionalismo latinoamericano. Y en tercer lugar, ya comparar de manera específica el contexto y la lógica institucional de la ASEAN y el Mercosur. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para hablar de regionalismo y lógica institucional hay que acudir a la teoría. Sí, esto es un poco la revisión teórica que va unido un poco con algunas presentaciones anteriores, porque es necesario tener en cuenta los elementos estructurales de la integración para saber luego por qué opera o no opera, funciona o no funciona ante coyunturas como el COVID-19. Así, por ejemplo, durante años, los términos integración económica, integración regional y regionalismo se han empleado como sinónimos, pero hoy día sabemos que son totalmente distintos. Por ejemplo, la integración económica surge de la teorización estadounidense de mediados del siglo pasado, en donde con aportes como los de Wiener se quería estudiar una asignación eficiente de recursos a través del libre comercio. Y eso es tanto como integrar economías en donde el mercado es el motor natural que impulsa ese proceso. Luego, la integración regional tiene que ver con una teorización europea y el objetivo de esa integración europea es superar las limitaciones del Estado-nación para garantizar la paz y enfrentar la interdependencia internacional. Acá los agentes son esa comunidad supranacional que se erige para alcanzar aquellos temas que el Estado no podía garantizar. Y el regionalismo es un fenómeno multidimensional que no se concentra en unir economías ni países en una misma región e involucra lo político, lo jurídico, lo sociológico, entre otros. ¿Cuál es su objetivo? Responder a la interdependencia de la economía global y a la globalización como bloques regionales que constituyen una nueva forma de gobernanza. Y aquí tomo en cuenta esto de la filosofía del poder, que también tiene mucho que ver con su funcionamiento o no. ¿Quién es el agente? El agente es el Estado, pero posee también instituciones regionales. De manera que cada esquema de integración tiene particularidades propias que están basadas en un contexto histórico, social y cultural que no se pueden omitir. ¿Por qué? Porque son estos los que van a conformar o a configurar su estructura. Y esa estructura de la integración parte de dos elementos. En primer lugar, las motivaciones que existen para que los países se integren, esto es, razones que dan lugar a esos acuerdos suscritos entre países y que posteriormente deviene en sus objetivos constitutivos. Y en segundo lugar, de estos objetivos deriva el mecanismo de funcionamiento, que es lo que expertos como Briceño Ruiz denomina lógica de la institución o Noemí Mellado denomina funcionalidad jurídico-institucional. Y tiene que ver entonces con la forma de aplicar el acuerdo y su configuración institucional. De manera pues que esto se puede abordar en términos de la gobernabilidad de la integración desde el proceso de toma de decisiones, cómo es el proceso de aplicación de las normas y cómo es el proceso para solucionar las controversias. Para analizar esa lógica institucional es necesario tener en cuenta que los bloques regionales son nuevos espacios de poder que nacen de la unión de países y son distintos de lo clásico porque no son ocupaciones a la fuerza. Su lógica o estructura institucional es diferente a la de los Estados-nación y por ello no se puede estudiar según sus dimensiones, eficacia como conjunto de burocracias, efectividad como sistema legal, credibilidad en la realización del bien común. A nivel regional es más difícil porque el regionalismo tiene que ver con la cohesión voluntaria entre naciones y por lo tanto cada uno posee su sistema político propio. De manera que los estados deben definir ese mecanismo institucional que será adoptado para su dirección y por lo tanto pueden tomar dos decisiones, o delegar soberanía a un ente superior a los gobiernos para que dirija el proceso, hablemos de supranacionalismo, o ejercer la soberanía de manera conjunta
según los principios del consenso, que también entraña el veto sobre ciertos temas. Y esto es lo que conocemos como intergubernamentalismo. La pregunta entonces, en la segunda parte, es ¿qué tomar en cuenta a la hora de decidir cuál es el mecanismo de dirección? ¿La supranacionalidad o el intergubernamentalismo? El supranacionalismo se produce cuando los estados transfieren un mínimo de derechos de autoridad y soberanía a nivel regional y se expresa mediante dos mecanismos, según Bursell y Rice, que es el pooling o delegation, bien sea agrupándose en una mancomunidad que ejerce conjuntamente sus derechos de soberanía o transfiriendo esos derechos de autoridad a organizaciones supranacionales. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso europeo, en donde existen instancias con poder ejecutivo, legislativo y judicial, o en el caso de América Latina, el célebre poder, el tribunal, mejor dicho, de la Comunidad Andina de Naciones. Ahora bien, el intergubernamentalismo es el ejercicio conjunto de esa soberanía entre los gobiernos de aquellos países que conforman un determinado proceso de integración, generalmente a través de la toma de decisiones al mismo nivel, de acuerdo con ese principio de consenso. Y en el caso de la experiencia europea, en donde la dirección es supranacional, surge un problema del eurocentrismo, que también ha sido tocado tangencialmente esta tarde, y es el pretender que el funcionamiento europeo puede ser practicado quizá de manera igual en nuestra región, sabiendo que nos diferencian justamente esos componentes estructurales, culturales, históricos, etcétera, que es lo que quiero resaltar. En el caso del intergubernamentalismo, el problema deviene en las burocracias, que pueden ser burocracias excesivas o pueden ser burocracias inútiles. Entonces, para responder a esta pregunta se deben considerar en primer lugar esos elementos estructurales, contexto histórico, cultural, social incluso. Y en América Latina hay que tener en cuenta que los motivos del regionalismo son totalmente diferentes a los de la integración europea. Es decir, acá lo que se ha pretendido es superar el atraso económico y el subdesarrollo. Es decir, la integración latinoamericana se concibe como un instrumento para el crecimiento económico y el desarrollo. No significa, sin embargo, que el regionalismo latinoamericano esté exento de motivaciones políticas, porque hay variables políticas como la democracia, que también es un objetivo aglutinante. Pudiéramos hablar de variables cohesionantes como lo político, lo económico y lo geopolítico o lo geoeconómico. La integración de nuestra región no busca, por lo tanto, superar al Estado-nación, como sí lo buscaba el caso europeo, sino que se erige como instrumento para fortalecer a los estados frente a las tendencias de las relaciones internacionales y según sus objetivos de internacionalización, sus objetivos políticos, económicos, geopolíticos o geoeconómicos ya mencionados. Entonces, la posición supranacionalista, y para estas reflexiones teóricas he tomado incluso trabajos del profesor Edgar Vieira, sostiene que la lógica institucional supranacional permite superar esos obstáculos que para los casos de la integración latinoamericana acarrea el sistema político nacional distinto entre los miembros y los mecanismos de internacionalización, de internalización legislativa, es decir, la manera como se internalizan esas normas. Así, por ejemplo, podemos ver el caso del Mercosur y su principio de vigencia simultánea, en donde si todos los miembros no han internalizado las normas, pues esa decisión no entrará en vigor porque, según el protocolo de Europreto, es el mecanismo consagrado y denominado vigencia simultánea. Mientras que la posición intergubernamentalista señala que la solución es adoptar esa lógica supranacional. El regionalismo en América Latina trata de alcanzar el desarrollo y fortalecer al Estado en el plano internacional, y el problema regional es que hay ausencia de compromisos creíbles, por lo que más que un modelo institucional o de solución de controversias con competencias supranacionales, se necesita consolidar la integración desde el interior de los países, con coherencia política, que es una variable señalada esta mañana por el profesor Gianluca Gardini. Además de tener certezas, compromisos institucionales, y esto tiene que ver con lo que desde el punto de vista económico denominamos capital social, que son las reglas de juego que van a dar credibilidad
y que van a consolidar el cumplimiento de los compromisos, so pena de entrar en el problema del déficit democrático en donde no se cumple lo que se conviene. Y esto también entraña el pragmatismo. Por eso es interesante visualizar los casos de la ASEAN y el Mercosur para ver institucionalmente cómo opera cada uno de ellos. Voy a saltar un poco la parte introductoria de lo que tiene que ver con el aspecto definitorio de la ASEAN y me concentraré en lo importante. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático está conformada por 10 países: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, la República de Laos, Myanmar y Camboya. La particularidad entre estos 10 países es que regionalmente han vivido siglos de conflicto. La pregunta es por qué, habiendo tanto conflicto entre ellos, llegan a ponerse de acuerdo en la segunda mitad del siglo pasado y forman este proceso de integración que ha permitido justamente tener a esa región en cierta paz, tranquilidad y estabilidad. Tienes 5 minutos, Oscar. Muy bien. A ver, voy a... En la ASEAN existen 7 objetivos constitutivos, en el Mercosur existen 4 objetivos constitutivos. La ASEAN, por ejemplo, amplió sus objetivos en el año 2008, mientras que el Mercosur aún no los ha ampliado. Ahora bien, el componente institucional de la ASEAN es que, por ejemplo, esa lógica está conformada por la Cumbre de ASEAN como máximo cuerpo deliberador, el Consejo Coordinador de la ASEAN, que es el vigilante del cumplimiento de las decisiones, 3 consejos comunitarios que son los que van a abordar los ejes que conforman a la Unión y son seguridad y política, economía, sociedad y cultura, organismos ministeriales sectoriales para abordar cada uno de estos ejes, un comité de representantes permanentes ante la ASEAN, las secretarías nacionales que son los enlaces para internalizar las normas, un organismo de derechos humanos y la Fundación ASEAN, que es la que fomenta el estudio de la ASEAN para crear la identidad ASEAN. La toma de decisiones se realiza por consenso y por consulta. El procedimiento e implementación de las decisiones, eso señala que cada consejo comunitario debe prescribir sus normas, pero consagra el principio de flexibilidad para la implementación de los compromisos económicos. Y aquí existe un modelo de integración diferenciada conocida bajo la fórmula ASEAN-X, que es la que permite que algunos países que no puedan en determinado momento asumir un compromiso económico dejen de hacerlo por un tiempo, pero no significa que renuncien a ello, sino que lo harán a otro nivel a medida temporal. La solución de disputas está basada en el diálogo, las consultas y las negociaciones, y si de esta manera no se encuentra alguna solución, es la cumbre de la ASEAN quien directamente toma las decisiones. En el caso del Mercosur, la lógica institucional posee un Consejo de Mercado Común, que es el máximo ente deliberador y su derecho derivado son las decisiones, el Grupo de Mercado Común, con resoluciones, y la Comisión de Comercio del Mercosur, que genera directivas, todas vinculantes. 3 instituciones, la Comisión Parlamentaria Conjunta, que devino posteriormente en el Parlamento Mercosur, el Foro Consultivo Económico Social, que reúne a el sector económico y al sector social, y la Secretaría Administrativa del Mercosur para cuestiones logísticas. Ahora bien, las tomas de decisiones en el Mercosur son por consenso y en presencia de los Estados partes. La aplicación de normas mediante el principio de vigencia simultánea ya aludido. Y el sistema de solución de controversias es bastante engorroso porque inicia con negociaciones directas. Si no hay solución, pasa al grupo de mercado común. Y si el grupo de mercado común no tiene solución, luego va a un tribunal arbitral. Además del tribunal arbitral, puede ser revisado por un tribunal permanente de revisión del Mercosur. Entonces, la ASEAN Way o el modelo ASEAN puede ser un modelo para el regionalismo latinoamericano, y con esto voy cerrando las ideas. Es posible, sobre todo ahora que está en discusión la flexibilidad del Mercosur para tratar de avanzar en acuerdos económicos que permitan la obtención de beneficios comerciales con los socios que actualmente se están erigiendo, como es el caso de China y países de Asia-Pacífico.
Obviamente, la integración latinoamericana tiene que ser pensada desde América Latina, y es quizá este el foro que nos reúne para ello, y son las ideas que queremos ir destacando, ¿no? A manera de conclusión. La reacción de determinadas unidades ante la ocurrencia de coyunturas depende de su estructura, y la integración no escapa de este principio. La fortaleza del regionalismo frente a factores endógenos y exógenos depende de su configuración. Por tanto, sus elementos estructurales son esas razones o motivos, y la pregunta es ¿por qué o para qué integrarnos? Lo que va a generar objetivos y metas. Y luego está la lógica institucional o la funcionalidad jurídica institucional, que es cómo dirigirlo o cómo operar, y esto deviene en su aplicación. La pregunta entonces, de manera estructural, considerando estos aspectos hacia el Mercosur, es ¿qué busca el Mercosur de hoy? Esos objetivos del año 91 y esa organización institucional del año 91 opera para las necesidades actuales. Si bien el regionalismo necesita ser pensado, como ya lo hemos dicho, desde América Latina, la ASEAN puede ser un modelo que permita rescatar ciertas ideas de cara a la necesaria reforma y flexibilización, que incluso consagra el protocolo de Europreto, como bien lo señaló el profesor Félix Peña hace días atrás en un excelente artículo en La Nación, que permite que los países se reúnan y discutan la reforma institucional, que creo que es muy necesaria, porque la presidencia pro tempore de Uruguay del año pasado prácticamente dejó sobre la palestra la pregunta si conviene iniciar el debate sobre el caso Mercosur-X. Y finalmente, ese estancamiento del regionalismo latinoamericano o el fracaso manifiesto en sus escasos logros no se debe a la inexistencia de instancias supranacionales, sino a la divergencia de modelos nacionales, que se traspola a las agendas políticas exterior. En el Mercosur se palpa en la existencia de un déficit democrático resultante en lo que Andrés Malamud denomina interpresidencialismo. Por lo tanto, eso es una tergiversación, si se me permite el término, institucional, que debilita y afecta negativamente el desempeño del bloque. Por tanto, el problema del Mercosur actual es un problema estructural, y de allí las maneras de responder a coyunturas como el COVID-19. Muchas gracias y perdón si tomé otros minutos. Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Con esto, pues, hemos logrado, con todos estos contratiempos, cumplir con la presentación de 7 ponencias, como correspondía el día de hoy, para no estar acumulando ya de una sesión a otra. Y tenemos todavía, entonces, unos minutos para hacer alguna reflexión sobre los distintos temas presentados. A María Victoria, inclusive, le dejaron un interrogante ya concreto y específico con relación a la posible delegación de autoridad en órganos regionales en el manejo intergubernamental. Y aquí lo que hemos visto, pues, en realidad son 4 temáticas todas interrelacionadas. Una, que ese tema de politización pues lleva a toda la parte de ideologización que ha frenado la integración de América Latina, ideologización que a su vez se refleja por problemas de un hiperpresidencialismo muy pronunciado, que evita en un manejo intergubernamental que haya una institucionalidad suficiente y adecuada para el funcionamiento de la integración latinoamericana. Todo ello enmarcado con los problemas de desarrollo que ya se habían planteado anteriormente con Rodrigo Albuja y que ahora los complementa Jonathan Vadillo al mostrar entonces también otros elementos de esa concepción manejada de desarrollo en América Latina, y donde en particular al final se ve como en el COVID-19 el cambio en las cadenas globales de valor, por ejemplo, le abriría a América Latina en una sustitución de importaciones un campo grande de complementación económica entre sus exportaciones en cadenas de valor latinoamericana. Pero todo ello también que tiene que estar respaldado no solamente lo político y lo económico, sino lo cultural, donde Pablo nos muestra pues cómo
esa América Latina de la cual tanto nos ufanamos de tener una cantidad de valores que no son comunes, que nos deberían facilitar la integración, pues hay de todo. Unos que nos frenan y factores propicios que tal vez no estamos aprovechando y respaldando suficientemente. Y por Oscar, pues vinculado en ese cierre con lo institucional, el aspecto justamente del manejo intergubernamental que caracteriza en general la integración latinoamericana frente a un déficit. Pues no hablemos de supranacionalidad, para el cual puede no haber el ambiente todavía, pero sí para una delegación de autoridad y una formalización mínima institucional que le sirva a la integración latinoamericana. Entonces comienzo por darle la palabra a María Victoria. Muchas gracias, profesor. Francisco creo que se retiró, pero dejó un comentario, una pregunta, tratando de ser lo más breve posible, porque estas cuestiones en realidad nos podrían llevar horas y horas. Creo que hay varias cuestiones que en América Latina ya están dadas por sentada y no veo que vaya a cambiar. El intergubernamentalismo es una característica del regionalismo latinoamericano, con lo cual esto implica, como decía Andrés Malamud, que haya un interpresidencialismo muy, muy fuerte y es característico del regionalismo en América Latina. Yo no tomo a la Unión Europea como un modelo a seguir, en todo caso siempre uno puede mirar un modelo más avanzado y que se ha profundizado en muchas cuestiones, pero me parece que ya hemos visto que la supranacionalidad en América Latina no es sinónimo de éxito. De hecho, la comunidad andina ha intentado emular, como todos sabemos, el sistema institucional europeo, y la comunidad andina creo que se debate entre la desintegración y una inercia eterna, ¿no? Con lo cual sí, creo que es fundamental tener instituciones fuertes, pero es un poco cuál es el huevo y cuál es la gallina, porque en realidad con esquemas basados en el intergubernamentalismo, más específicamente en el interpresidencialismo, difícil tener instituciones fuertes, ¿sí? Con lo cual, sí me parece importante el tema del liderazgo, que lo menciona Francisco. De hecho, la politización en clave postliberal o posthegemónica se da de la mano de dos momentos de liderazgo fuerte de Venezuela, por un lado, con el ALBA, con Petrocaribe, etcétera, y de Brasil, por otro, con la UNASUR, ¿no? Y con este tipo de esquemas limitados al Cono Sur. Así que yo creo que el liderazgo sí es fundamental y creo que es una cuestión que facilita la convergencia de preferencias, facilita la convergencia de intereses. Fíjense, UNASUR no era para nada un bloque homogéneo y sin embargo Brasil lograba algunos mínimos comunes denominadores. Así que creo que la acción de un líder facilita esta convergencia de preferencias y es un poco, creo, lo que estamos viendo actualmente, un Brasil completamente ensimismado, que no le interesa en lo más absoluto la región, una Venezuela con una crisis, una espiral, digamos, de crisis compleja, con lo cual no me parece que sea casualidad que el regionalismo postliberal haya caído en el lugar donde cayó luego de que sobre todo estos dos líderes, hayan dejado de ejercer esas funciones. Mucho más para decir hay, pero bueno, en todo caso no quiero acaparar el poco tiempo que nos queda, así que dejo acá y doy lugar a otro colega. Gracias. Gracias, María Victoria. ¿Quiénes quieren entonces cerrar con algún comentario adicional? Félix, por favor.
Ahí está. Gracias. Tengo una o dos preguntas, tendría muchas preguntas, pero no da el tiempo. Pero una pregunta que me quedó de la presentación, también muy buena, de María Victoria, es sobre el tema en que ella marca la diferencia con la Unión Europea y la integración en América Latina en el concepto de cesión de soberanía. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto lo que ha ocurrido en Europa es cesión de soberanía o es cesión del ejercicio de la soberanía? Por cesión de soberanía es lo propio de la federalización entre países, entre estados, en una nueva, por ejemplo, ser parte de los Estados Unidos. Una vez que sos parte no te podés ir. Una vez que sos parte de España, Cataluña no se puede ir de España. Es una cosa que está muy, muy arraigada. En cambio, la cesión de soberanía, si bien por mucho tiempo se interpretó en ese sentido que era parecido a lo que ocurría en la federalización, el fenómeno del Brexit prueba que no es así. Si te querés ir, te vas. Que tiene costo, ok, pero te vas. Así que ese es un primer... Tengo otros comentarios, otras preguntas, pero me da impresión de que esa sería la más importante. Y la otra la dejo para otro momento y está referido a los límites de la flexibilización. Un tema que se planteó hoy que está muy actual en el Mercosur. Es decir, ok, si cambiamos de modelo económico, de la teoría económica, ¿no? Y pasamos de unión aduanera a zona de libre comercio, ok. ¿Dónde están los límites de la flexibilización? Porque el efecto de flexibilización en términos de competencia por los mercados es una cosa. Pero el problema de la flexibilización entre países, por ejemplo, Argentina y Brasil en el Mercosur y otros, no está dado tanto por la competencia por los mercados comerciales, sino por la competencia por las inversiones. Es decir, si yo le digo a alguien, vení, invertí en Argentina, le digo a China, invertí en Uruguay y desde Uruguay vas a poder trabajar en las mismas condiciones que si fueras en todos los países del Mercosur, es una cosa un poquito más complicada. Así que me da la impresión que todo esto requeriría un poquito más de elaboración por parte de todos nosotros. Profesor, ¿puedo contestarle a...? Por favor, claro, claro. Gracias. Sí, le agradezco, profesor, por la disquisición, digamos, entre cesión de soberanía y el ejercicio de la soberanía. Lo que pasa es que en América Latina, en realidad, bueno, no hay ninguna de las dos, porque los últimos años, además, hemos visto la salida de estados de esquemas regionales que antes era, digamos, un poco más raro, salvo Chile, cuando se fue en el 76 de la CAN, pero digo, ahora es como que entramos y salimos de esquemas regionales de una manera mucho más, ¿no? Más ligeramente, como que no hubiera costos ni políticos, ni económicos, ni simbólicos de entrar y elegir a la carta. ¿Qué esquema regional me conviene más? No me conviene, me voy a otro. Bueno, Venezuela sale de la CAN, pero entra en Mercosur. Bueno, de UNASUR se fueron todos, casi todos. Entonces, América Latina no tiene ninguna de esas dos cuestiones que sí, hasta cierto punto, bueno, el Brexit demostró que no, pero que podría estar un poco más arraigado, obviamente, en Europa. Ese es un fenómeno interesante porque me parece que se rompe una tradición de política exterior de países latinoamericanos que tenía que ver con no moverse de los esquemas regionales donde uno había entrado y había tomado ciertos compromisos. Y eso, y nos lleva, bueno, a su otra pregunta que me parece muy, muy interesante, los límites, ¿dónde están los límites de la flexibilización? ¿No? Porque si al final todo se flexibiliza, ¿qué queda? ¿Dónde queda? ¿Qué compromiso queda intacto, digamos, en pie? ¿No? Si flexibilizamos todo, si nos vamos, si entramos, salimos, armamos el grupo de Puebla, el grupo de Lima, o sea, también un multilateralismo ad hoc. Me parece que el regionalismo latinoamericano está en un momento de alta volatilidad
tiene que asentarse un poco todo, tiene que pasar la pandemia y ver cuál va a ser la tendencia, pero estamos en un momento, me parece, de muchos cambios y están pasando muchas cosas, ¿no? Gracias. ¿Puedo Félix, decir algo? Félix. María, todavía no estoy totalmente de acuerdo contigo en este punto y lo dejo para seguir conversando, y esto le da tanta importancia al Gridale en nuestra vida. Que lo pone de manifiesto el caso de lo que se está discutiendo hoy en el Mercosur sobre la flexibilización. Es decir, tú no puedes el Mercosur flexibilizarlo solo cambiando una decisión. El tema del Mercosur hoy en día es muchísimo más complicado. Si no te gusta, te tenés que ir. Y eso es mucho más complicado que cambiar una decisión, como por ejemplo la decisión 3200. Quiere decir que si querés resolver el problema, tenemos entre los cuatro que ponernos de acuerdo con cambiar el Tratado de Asunción. Y esto es un debate que podríamos darlo largo, pero es un debate jurídico. Pero una vez más nos encontramos con una realidad, como ha habido en Europa, que surge de compromisos que han adoptado voluntariamente países como los nuestros en algún momento de su historia reciente. Gracias. No sé si alguien quiera, Rodrigo, por favor. Gracias, Edgar. Quizás en los últimos minutos aprovecho para, en pocas palabras, completar alguna idea que yo tenía esta mañana y que no fue posible, y que se relaciona con lo que estamos en este momento conversando, ¿no? Hay un problema de los límites de la flexibilidad y otro de la reminiscencia del regionalismo, digamos así. Entonces yo creo que en el fondo, y aunque hagamos una mea culpa, la integración latinoamericana tiene unos déficits, y eso es de falta de credibilidad en la población. Hay una participación directa y determinante de las élites, de los gobiernos. Hemos dicho que hay mucho presidencialismo, pero la verdad es que en los resultados, haciendo un gran balance, necesitamos reforzar la credibilidad de la población, de los actores. ¿Qué beneficios tienen los productores pequeños? ¿Qué beneficio tiene el problema como aparece hoy de la pandemia? Si hubiéramos tenido un proyecto latinoamericano flexible, yo creo que sí, hay que hablar de flexibilidad, probablemente hubiéramos tenido mejor capacidad para enfrentar este problema que no compete directamente a la integración, pero que sí hubiera sido un resultado de un proyecto latinoamericano que se hubiera dado desde años atrás, pero que lamentablemente estamos sujetos a un vaivén, a un péndulo político, ideológico. Por ejemplo, Prosur, a mi modo de ver, en vez de ser una decisión constructiva, fue destructiva, fue orientada a destruir finalmente a UNASUR. Y no tenemos ahora una instancia que nos una desde un punto de vista supranacional para hubiéramos podido enfrentar de una mejor manera la pandemia, en vez de estar con la teoría del sálvese quien pueda, que estamos los países latinoamericanos. Entonces yo creo que nuestro papel aquí en adelante, y bueno, por mucho tiempo, es encontrar un nuevo sentido a la integración, dándole mayor credibilidad, y ahí probablemente aparezca menos relativizado el problema de la flexibilidad. Félix. Audio, Félix. Sí, ya va, ya está. Creo que lo que dijo Rodrigo es tremendamente importante y alimenta un poco lo que debíamos a partir de ahora seguir trabajando y más a fondo, ¿no? Estamos llegando a un tema central para la agenda del Gridale, el tema de la credibilidad, porque el tema de la credibilidad no es tanto de los consumidores y de los ciudadanos. El tema de la credibilidad es el tema de la credibilidad en los inversores.
que se refleja en una pregunta que nunca la hemos hecho, pero que habría que hacerla, que es al día siguiente que un presidente o su grupo de presidentes salen a festejar lo que tomaron como decisión en una reunión cumbre del Mercosur o de quien sea, se le haga pregunta, dígame señor, ¿usted pondría $10 en su bolsillo en función del mercado que me dice que hemos logrado? Pero si te dice no, entonces quiere decir, ¿por qué el otro va a ser tan tonto de poner plata en lo que le hemos ofrecido y no se concreta? Es decir, la credibilidad tiene que ver con la esencia misma del mensaje político de un proceso de integración. Tomo ahora a Jean Monnet y a la Unión Europea, que es pon la plata porque sí vas a tener la garantía del acceso al mercado del otro. Dejo este tema porque creo que has apuntado, Rodrigo, a un tema muy de fondo que nos cuesta centrarnos a discutirlo. Bueno, estamos entonces sobre el tiempo. Yo quiero agradecerle a todos los expositores las presentaciones excelentes que han hecho. Excusas un poco por los contratiempos que ha habido organizacionales, pero eso siempre sucede en cualquier evento. Logramos la meta de hoy de las 7 ponencias y les recuerdo que hemos reservado expresamente la segunda fase del segundo día de cada grupo como para hacer un balance. O sea, en la primera parte del viernes habrá el resto de ponencias, pero luego habrá la segunda parte será un poco, invitamos a todos los ponentes en particular a estar allí para que hagamos ya un balance que nos permita tener unas conclusiones de orientación justamente de los trabajos que debemos seguir adelantando en el GRIDALE. Muchas gracias entonces. Continuamos con las ponencias en la mañana del viernes 12 de marzo. Muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Dios, que estén muy bien. Dios, hasta el viernes.